Buenas tardes, soy Jaime Rodríguez de la 11.2 y voy a narrar el cuento de Coloquios entre monos y una de Edgar Allan Poe. Coloquios entre monos y una renacida, monos. Sí, mi hermosa y más amada, una. Esta era la palabra sobre cuyo místico significado yo había meditado tan largamente, rechazando la explicación del sacerdote que hasta la muerte ha descifrado el secreto para mí. Una, la muerte, que extrañamente repite mis palabras, dulce una, y que gozosa inquietud en tus ojos estás confusa, sobrecogida por la majestuosa novedad de la vida eterna. Se hablaba de muerte, que singularmente suena aquí esa palabra en los viejos tiempos, acostumbrada a llenar de terror todos los corazones, haciendo marchitar todos los deleites. Una, la muerte, el espectro que sientan todos los festines. ¿Cuántas veces, monos, nos perdimos en especulaciones acerca de la naturaleza, que misteriosamente actuaba como freno para la felicidad humana, diciendo a cada paso hasta aquí y no más allá? Aquel vehemente y mutuo amor nuestro, querido monos, que ardía en nuestros pechos, cuán vanamente nos hacía hijos míamos, sintiéndonos felices por sus primeros brotes, de que nuestra felicidad se fortalecía con su fuerza. Ay, mientras crecía en nuestros corazones el temor de que aquella hora funesta se estaba acercando apresuradamente para separarnos para siempre. Así con el tiempo el amor se volvió doloroso y el odio hubiera sido entonces un verdadero dolor. Monos, no, hablemos ahora de esas penas, querida una mía para siempre. Una, pero ¿no es el recuerdo del dolor pasado lo que constituye la alegría actual? Todavía tengo mucho que decir de las cosas pasadas. Por encima de todo, ardo en el deseo de conocer los incidentes de tu paso a través del oscuro valle de sombras. Monos, y cuando la radiante una pidió nadó en vano a sus monos. Voy a ser minucioso al relatarlo todo, pero ¿en qué punto he de dar comienzo al relato? Una, ¿en qué punto? Monos, tú lo has dicho. Una, monos, te comprendo. La propia muerte nos ha enseñado a los dos la propensión del hombre a definir lo indefinido. No te pedirá que comiences con el momento de la sensación, sino en aquel triste momento en que, habiéndote abandonado la fiebre, te hundiste en un sopor inmóvil y sin respirar, y yo te cerré los pálidos párpados con los dedos llenos de pasión y amor. Monos, una palabra primero, una mía, referente a la condición general de los hombres de aquella época. Recordarás que uno o dos de los sabios antepasados, sabios realmente, aunque no en la estima del mundo, se habían aventurado a hablar de la propiedad de cada uno de los 5 o 6 siglos que procedieron inmediatamente nuestra muerte, que surgieron de vez en cuando algunas mentalidades vigorosas que valientemente luchaban por aquellos principios, cuya verdad se muestra ahora liberada de razón. Principios que hubieran enseñado a nuestra raza a someterse a la dirección de las leyes naturales, en lugar de someterles a su control. A largos intervalos, aparecían algunas mentes maestras que consideraban todo avance de la ciencia práctica como un retroceso en la verdadera utilidad. De vez en cuando, la inteligencia poética, esa inteligencia que ahora sentimos que ha sido la más elevada de todas, puesto que aquellas verdades que únicamente hablan en tono inconfundible a la imaginación y nada aporta a la razón, de vez en cuando repito, esa inteligencia poética da un paso más allá en la evolución de la vaga idea filosófica, y hallaba en la mística parábola que habla del árbol de la ciencia y de la fruta prohibida que produce a la muerte, una clara insinuación de que la ciencia no era posible de ser alcanzada por el hombre, cuyo espíritu se halla todavía en la infancia, y aquellos hombres, los poetas, viviendo y muriendo en el escarnio de los utilitarios, esos toscos pedantes que se confieren a sí mismos el título que solo podría aplicárseles con propiedad para ser escarnecido,
Aquellos hombres, los poetas, reflexionaban lánguidamente, pero no faltos de ingenio, sobre aquellos días de la antigüedad, en que nuestros goces eran más sencillos que intensos, y días que la palabra regocijo estaba algo desconocida, porque la felicidad era profunda y solemne. Sanos y augustos días de felicidad, en los que ríos azules corrían intactos entre las colinas no cultivadas, entre bosques solitarios, primitivos, olorosos e inexplorados. Pero en realidad, aquellas nobles excepciones, en medio del extravío general, solo servían para reforzarlo aún más por el contraste. Ay, habíamos caído en los días peores de todos nuestros días, al gran movimiento, como se llamaba falsamente. Le sugirió su enfermo conmoción moral y física. El arte, las artes resurgieron supremas, una vez entronizadas, echaron cadenas sobre la inteligencia que le había elevado al poder. El hombre, como no podía reconocer la majestad de la naturaleza, cayó en un pueril exaltación de dominio que había logrado y que iba en aumento, incluso cuando en su propia fantasía se consideraba Dios. Una pueril imbecilidad le iba invadiendo. Como se puede suponer del origen del desorden, se fue contagiando cada vez más con toda clase de sistemas y abstracciones. Se envolvió en generalidades. Entre otras extrañas ideas, ganó terreno de la igualdad universal, y a la faz de la analogía y de Dios, a pesar de la fuerte voz de las leyes, que advierte solo sobre los grados que se observan con claridad en todas las cosas de la tierra y del firmamento. A pesar de estas leyes, el hombre hizo insensatos esfuerzos para establecer una democracia omnipotente, y sin embargo, estos males surgieron del origen de todos los males. El conocimiento. El hombre no pudo conocer y sucumbió. Entretanto, se elevaron enormes ciudades humeantes, las verdes hojas se encogían ante el caliente respiro de los hornos. La hermosa faz de la naturaleza quedó deformada como por alguna repugnante enfermedad, y yo pienso, mi dulce una, que hubiera bastado nuestros soñolientos sentidos de lo forzado y excesivo para detenernos en aquel punto, pero ahora se comprende que trabajamos en nuestra propia destrucción, por la perversidad de nuestro discernimiento, o mejor tal vez por la ceguera de su cultivo en las escuelas. Porque la verdad es que en medio de aquella crisis, el discernimiento, solo aquella facultad que mantiene una posición intermedia entre la inteligencia pura y el sentido moral, solo aquel discernimiento podría habernos conducido con suavidad otra vez hacia la belleza, la naturaleza y la vida. Pero ay, de puro espíritu contemplativo y de intuición majestuosa de Platón. Ay de que precisamente él la consideraba como todo lo necesario para la ocasión del alma. Ay de él y de ella, puesto que ambos se necesitaban del modo más desesperado, en aquellos momentos en que estaban más completamente olvidados o despreciados. Pascal, un filósofo a quien ambos amábamos, ha dicho: "Que tu notre raisonnement sert à ruiner ce sentiment", que todos nuestros razonamientos se reducen al ceder el sentimiento. Y no es imposible que este sentimiento de lo natural, de haber tenido tiempo, habría recuperado su antigua ascendencia sobre la severa razón de las escuelas. Pero esta cosa no había de poder ser presuntamente provocada por la interferencia del conocimiento. La vejez del mundo vino rápidamente. Esto, la masa de la humanidad no lo vio, o viéndolo intensa, aunque infelizmente, afectó no verlo. Pero por mi parte, los anales de la tierra me habían enseñado a relacionar la más completa ruina como preciso de las tierras de alta civilización. La sencilla y sufrida con Asiria, la arquitectura con Egipto, la astrología con Nubia, la más astuta que ninguna madre turbulenta de todas las artes. En la historia de aquellas regiones encontré un rayo del fruto. Las artificialidades individuales de las tres últimas fueron para la tierra enfermedades locales, y en sus individuos derrumbamientos hemos visto remedios locales. Pero para todo el mundo infestado, yo no podía anticipar regeneración alguna, salvo la muerte. Para que el hombre, como raza, no llegara a extinguirse, yo veía que debía
nacer de nuevo. Y entonces fue hermosísima y amadísima cuando nosotros envolvimos nuestros espíritus diariamente en sueños. Entonces fue cuando a la hora del crepúsculo discurrimos sobre los días que habían de venir, cuando la superficie lacera de la tierra, una vez que hubiera sufrido aquella purificación que solo puede borrar obscesidades, se revistiera de nuevo con el verdor de sus colinas montañosas, y sonrieran por ellas las aguas del páramo, y que al fin quedara una digna residencia para el hombre purgado por la muerte, para el hombre cuyo exaltado intelecto, el veneno del conocimiento, no puede hacer nada, para el hombre redimido, regenerado, bienaventurado y ahora inmortal, pero con todo para el hombre material. 1. Bien recuerdo aquellas conversaciones, queridos monos, pero la época fiera ruina no estaba tan cerca como nosotros nos figurábamos. La condición que tú indicabas seguramente sostenía nuestra creencia. Los hombres vivían y morían individualmente. Tú también enfermaste y pasaste a la tumba, y a ella constante. Una te siguió rápidamente, y aunque el siglo que ha transcurrido desde entonces, y cuya final una vez más nos reúne, no ha torturado nuestros soñolientos sentidos con la impaciencia de su oración. Sin embargo, mi amado monos, ha transcurrido todo un siglo. Monos, di más bien un punto en la vaga infinitud. Indiscutiblemente fue en la decrepitud de la tierra, cuando yo morí, llevando en mi corazón las angustias que se había originado, el tumulto general, la ruina. Sucumbía a la abrasadora fiebre, después de algunos días dolorosos y muchos delirios de soñador, repleto de éxtasis, cuyas manifestaciones tú tomaste equivocadamente por dolor, mientras yo suspiraba y no tenía fuerzas para desengañarte. Después de unos días me invadió, como tú has dicho, un sopor sin aliento y sin movimiento, al que estaban a nuestro alrededor llamaron muerte. Las palabras son cosas vagas, mi estado no me privó de la conciencia. Me parecía no muy diferente del extremado reposo de quien luego de haber dormido larga y profundamente, quedando inmóvil, completamente prostrado en un mediodía estival, comienza a deslizarse lentamente hacia la conciencia, por la mera eficacia del sueño y sin despertar por molestias externas. Ya no respiraba, el pulso se había parado, el corazón había dejado de latir, la voluntad no había desaparecido, pero no tenía fuerza. Los sentidos estaban extrañamente activos, aunque de modo anormal, asumiendo a menudo las funciones de unos y de otros, sin orden ni concierto. El gusto y el olfato se hallaban inextricablemente confundidos, convertían en un único sentimiento anormal e intenso. El agua de las rosas, que con ternura había humedecido mis labios en el último instante, me afectó con suaves fantasías de flores fantásticas, mucho más hermosas que ninguna en la tierra, pero cuyos prototipos tenemos ahora floreciendo a nuestro alrededor. Los párpados transparentes y exangües no ofrecían total impedimento a la visión, como la voluntad estaba ausente. Los globos no podían moverse en sus cuencas, pero todos los objetos que estaban dentro de la línea del hemisferio visual yo los veía con más o menos distinción. Los rayos que caían sobre la parte exterior de la retina o dentro de la córnea del ojo producían un efecto mucho más vivo que los que irían de frente en la superficie anterior. Y con todo, en el primer instante, aquel efecto era tan anómalo que yo solo apreciaba como sonido dulce o discordante, según los objetos que se presentaban a mi lado estuvieran iluminados o oscurecidos en la sombra, curvos o angulares en su contorno. Al mismo tiempo el oído, aunque excitado en intensidad, no era irregular en su acción, y estimaba sonidos reales, con una extravagancia de precisión, no menos que de sensibilidad. El tacto había sufrido una modificación más peculiar. Sus impresiones eran recibidas con el retardo, pero pertinentemente retenidas, y se lo resolvían siempre con el alto placer físico. Así, la presión de tus dedos suaves sobre mis párpados, al principio solo se reconocía por la visión. Luego, y largo tiempo después de apartarse, llenaron todo mi ser con una delicada, sensual e inmesurable caricia.
Esto con delicia sensual. Todas mis percepciones eran simplemente sensuales. Los materiales que suministraban los sentidos al pasivo cerebro no eran modelados, ya ni el más remoto grado por el entendimiento muerto. Un poco de dolor, un mucho de placer, pero nada en absoluto de placer o dolor moral. Así tus sollozos flotaban en mi oído, con sus tristes cadencias, y eran apreciados en todas sus variaciones de tono triste, pero eran suaves, sonidos musicales y nada más. No comunicaban a la extinguida razón ningún indicio del pesar que las originaba, mientras que las abundantes y constantes lágrimas que caían sobre mi rostro, hablando a las circunstancias de corazón que se rompía, solo conmoverían con un suave tono de las fibras de mi cuerpo. Y esto, en verdad, fue la muerte, de la cual hablan aquellos circunstantes con tanto respeto en bajos cuchicheos. Y tú, dulce una, con ahogos y sollozos, me vistieron para ponerte en el ataúd. 3 o 4 negras figuras que se deslizaban aterradamente de arriba a abajo. Cuando cruzaban la línea recta de mi visión me afectaban como formas, pero al pasar a mi lado, sus imágenes me impresionaban, con la idea de chillidos, quejidos y otras tristes expresiones de terror, de horror o de angustia. Tú, solamente, vestida con túnica blanca, pasabas junto a mí en todas direcciones de una manera musical. El día declinaba. Cuando su luz se desvaneció, me sentí poseído de una vaga inquietud, de una ansiedad tal como la que siente el dormido cuando tristes sonidos reales resuenan continuamente en su oído. Bajos, distantes sonidos de campanas solemnes, largos intervalos y mezclándose con sueños melancólicos. Llegaba la noche, y con sus sombras un pesado malestar que oprimía mis miembros con la presión de algún peso abrumador, que resultaba palpable. Había también un sonido de gemidos, no diferente al de la distante repercusión de la marejada, pero más continuo, que habiendo comenzado con el crepúsculo había crecido con más fuerza en la oscuridad. De pronto trajeron luces a mi habitación, y aquellas repercusiones quedaron inmediatamente interrumpidas, en frecuentes y desiguales golpes del mismo sonido, pero con menor monotonía y distinción. La poderosa presión se había aliviado en gran medida, y brotando de la llama de cada lámpara, había vanas interrupciones en mis oídos, un acento de melodiosa monotonía, y cuando entonces, querida una, acercándote a la cama sobre la que yo estaba tendido, te sentaste suavemente junto a mí, y con la brisa de tus dulces labios oprimiste mi frente. Se alzó trémulo en mi pecho, y mezclándose con sensaciones simplemente físicas que las circunstancias habían provocado, algo semejante al sentimiento mismo, una sensación que casi comprendía, casi correspondía a tu diligente amor y pesar. Pero este sentimiento no arraigó el corazón sin latidos, y más parecía una sombra que una realidad, y se fue extinguiendo rápidamente, primero en extrema inquietud, luego en un placer puramente sensual como antes, y entonces en la destrucción del caos de los ordinarios sentidos, parecía alzarse en mí un sexto sentido, de una perfección absoluta. En su ejercicio hallé vivo deleite con todo un deleite físico, puesto que el entendimiento no tenía relación alguna con él. El movimiento de mi cuerpo humano había cesado completamente. Ni un solo músculo se agitaba, ni un nervio vibraba, ni una arteria latía. Pero parecía brotado en el cerebro aquel que ninguna palabra podía comunicar la inteligencia simplemente humana, ni siquiera un concepto confuso. Permite que lo llame una pulsación mental penduleante. Era la incorporación mental de la idea abstracta que tiene el nombre del tiempo, pues la absoluta igualación de aquel movimiento, o de algo parecido, había sido ajustado a los propios círculos de la órbita del firmamento. Con su ayuda medí la irregularidad del reloj que estaba sobre la chimenea y de los relojes de los visitantes. Su tic-tac llegaba sonoramente a mis oídos, la más ligera expresión de la verdadera proporción, y estas derivaciones predominaban constantemente, me afectaban tanto como las violaciones a la verdad.
suelen afectar el sentido moral de la Tierra, aunque no había relojes en la habitación que diesen a la vez sus segundos. Con todo, no tenía dificultad yo en retener mi espíritu, los tonos y los respectivos errores momentáneos de cada uno. Y este sutil, perfecto, existente por sí mismo sentimiento de oración, este sentimiento que existía, como ningún hombre hubiera podido concebir que existiera, con independencia de cualquier sucesión de acontecimientos. Esa idea de sexto sentido, brotando de las cenizas de los demás, era el primer paso, cierto y viviente, del alma inmoral, en el umbral del temporal de la eternidad. Era medianoche, y tú todavía estabas sentada junto a mí. Todos los demás se habían marchado de la cámara de la muerte. Me habían puesto en el ataúd. Las lámparas ardían, parpadeaban. Esto lo sabía por el trémulo de los monótonos sones. Pero de pronto la melodía disminuyó en distinción y volumen. Finalmente cesó el perfume, se extinguió en mi nariz. Las formas no afectaron por más tiempo mi visión. La presión de la oscuridad se alzó por sí misma de mi pecho. Una débil sacudida, como de electricidad, invadió mi cuerpo, y fue seguida por una pérdida de la idea de contacto. Todo lo que el hombre llama sentido se había sumergido en la única conciencia del ser y en el único permanente sentimiento de duración. El cuerpo mortal había sido al fin herido por la mano de la fatal destrucción. Con todo, la sensibilidad no se había apartado completamente, pues la conciencia y el sentimiento que quedaban ejercían algunas de sus funciones con una letárgica intuición. Yo advertía el terrible cambio que ahora se estaba operando en mi carne, como a veces sucede en sueños, que se capta la presencia de alguien que se apoya sobre nosotros. Así, dulce una, yo sentí que tú estabas cerca de mí. Todos los... Así también, cuando llegó el segundo mediodía, no dejé de darme cuenta de los movimientos que te apartaron de mi lado, de los que me encerraron en el ataúd y me depositaron en el coche fúnebre que me llevó a la tumba, de los que me hundieron en ella y que paleta a paleta amontonaron pesadamente el barro sobre mí, y que así me dejaron en la oscuridad, en la corrupción, abandonado a mis tristes y solemnes sueños con los gusanos. Y allí, en la prisión que tiene pocos secretos que revelar, rodaron los días, las semanas y los meses, y el alma observaba estrechamente el paso de cada segundo que él volaba, y sin esfuerzo alguno registraba su vuelo, sin esfuerzo, sin objeto. Pasó un año, la conciencia del ser se ha ido tornando hora por hora más borrosa, y la mera locación había en gran medida usurpado su puesto. La idea de identidad se iba confundiendo con la de un lugar. El estrecho espacio que inmediatamente rodeaba lo que había sido el cuerpo, que entonces estaba viniendo a ser el cuerpo mismo. Al fin, como ocurre frecuentemente en los que están durmiendo, pues con el sueño y su solo mundo la muerte queda representada. Al fin, como a veces sucede sobre la tierra, al que duerme profundamente, cuando alguna luz lo sobresalta a despertar, y sin embargo lo deja medio envuelto en sus sueños. Así llegó para mí, en el estrecho abrazo de la sombra, aquella luz que solo había tenido el poder de despertarme, la luz del constante amor. Los hombres se afanaban en donde yo yacía en tinieblas, levantaron la humedad tierra, y sobre mis huesos consumidos bajaron el ataúd de uno. Y entonces todo volvió al vacío de nuevo. Aquella nebulosa luz se había extinguido. Aquel débil estremecimiento había vibrado en el reposo. Muchos lustros habían sobrevenido. El polvo había vuelto al polvo. Los gusanos no tenían más alimento. El sentido del ser finalmente había desaparecido por completo. Y allí reinaba en su lugar, en lugar de todas las cosas, dominantes y perpetuos, los autócratas espacio y tiempo, porque para lo que no era, era para lo que tenía forma, para lo que no tenía pensamiento, para lo que no tenía conciencia, para lo que no tenía alma y aún para aquello que ya no formaba parte de la materia. Y para aquella inmortalidad, la tumba todavía era una morada y las horas corrosivas sus compañeras.
Coloquio de Monos y una, Edgar Allan Poe.